Hay una frase griega, una sentencia griega, uno de los presocráticos, que dice que lo único constante es el cambio. Todo cambia. Y otra que plantea que la materia, una ley física, la materia no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Para mí, uno de los enigmas más grandes en donde la ciencia se le ha abierto el pecho, naturalmente, es descubrir qué sucede después de la muerte. Hay diferentes enfoques religiosos, enfoques desde el punto de vista de la medicina, la sociología, la antropología, pero al final nadie puede explicar con exactitud qué pasa después de que la materia consciente que somos nosotros, de alguna manera pierde ese gran elemento de la conciencia. Podríamos decir que cuando uno muere se transmuta en algo más, pero que ese algo ya no tiene conciencia de su existencia. Vamos a discutir un poco, a tratar de descifrar este enigma de la muerte. ¿Qué pasa después de la muerte? Para eso vamos a iniciar con el psicólogo de la micropsicología, Víctor Álvarez. Está con nosotros también Manuel Grullón, de Los Ricos. César Zapata, que es de este panel también, y es un gran profesor, maestro, y uno de los mejores teóricos sobre el psicoanálisis, poeta, tremendo escritor, y en el ámbito de la historia, el maestro vicedecano, Álvaro Camaño, y obviamente su mano derecha, su alma de reglamento, Ramón Rodríguez, para el día de hoy. Vamos a, primero, de manera sintética y breve, y luego vamos a entrar en el desarrollo. ¿Existe algo, Zapata, después de la muerte? Yo creí que iba a hablar el micropsicólogo. No, dale, Zapata. Dale, primero, Zapata. ¿existe algo? No diga lo que es todavía. ¿Pero hay algo después de la muerte? O sea, ¿tú quieres que responda con un sí o un no? O un no. Wow. Por eso parece una entrevista policíaca. Dale. Sí. Ay. ¿Y tú qué? Absolutamente no. ¿Y tú? Yo, por lo que he leído y he buscado, parece indicar que sí. ¿Y tú? Sí. ¿Y tú? Parece que hay algo más después de la muerte. Bueno, hay un sí seguro, hay dos sí seguros, dos sí condicionados, dudosos. Y un no definitivo. Vamos a ver, Víctor, desarrolla y luego pasamos con Zapata. Bueno, fácil de explicar y podríamos terminar el programa aquí mismo. Usted no tiene que hablar. El individuo, la conciencia y todo lo que somos es una función del cerebro. El cerebro es un órgano biológico. Cuando cesan las funciones del cerebro y la conciencia, por ejemplo, es una, termina todo. No hay ningún otro lugar donde pueda ir la materia, donde pueda ir la conciencia, que no sea convertirse en despojo y convertirse nuevamente en la naturaleza, descomponiendo sus elementos constitutivos. Los elementos que forman la vida son plenamente conocidos por la bioquímica, y lo que nosotros hemos inventado, lo que somos, que es una función, utilizar la función del cerebro, que es la conciencia, las emociones y la construcción de una personalidad y un yo, todo eso son construcciones humanas que terminan al cesar la función del cerebro. Definitivamente, cuando el cerebro muere, muere todo y no hay ningún lugar donde podamos ir. ¿Tú sabías que una cosa es la existencia y otra cosa es la vida? Hay diferencia entre vida y existencia, ¿verdad que sí? ¿Tú estás claro en eso? Ese es un invento suyo. La vida es simplemente una cuestión biológica, la vemos en los árboles, la vemos en los frutos, la vemos en los seres humanos y en los otros animales. Lo que muere se decompone y desaparece. Porque si nosotros fuéramos para otro sitio, lo fuera el perro, la vaca, el chivo, el ratón y los árboles también. El hecho de que tú mueras quiere decir que no existes. El hecho de que tú mueras significa que ya tú no funcionas como un yo propio, sí, ni un ser humano. Oye mi pregunta. El hecho de que tú mueras, biológicamente hablando, ya tú no existes, ya tú no existes. El metabolismo ya se ya tú no existes. La homeostasis. Ya tú no existes. De hecho, los médicos te dicen declarado muerto a tal hora y te llenan una defunción. Tú no existes ya. No hay un lugar donde se te pueda ir a rendir tributo y que tus huesos están ahí. Bueno, si tú quieres, en el recuerdo de la persona, y si te hacemos, te embalsamamos, te hacemos un mausoleo, una estatua, la gente puede venerarte de por vida. Existe, no, pero eso es lo que te sobrevive, no tú. Ok. César Zapata. Hola. Después de la muerte, sí hay algo. Sí, porque primero arrancar por el tema de la falacia del cerebro que hace todo, ¿verdad? Que la planteó Víctor. Sí, no, pero no porque la planteó Víctor, es una discusión muy vieja. Tenemos ahí a
a Damasio, Antonio Damasio, que es muy citado por gente que no lo ha leído. Sí. Dios mío, qué fuerte lo dijo. Como ocurre con muchos. Muy citado por gente que no lo lee. Se ponen de moda, todo el mundo quiere citarlo sin leerlo. Por ejemplo, hay un texto de Damasio que ha sido muy manoseado aquí en el título, en la portada, donde él habla sobre el error de Descartes. Y yo tomo su palabra y digo el error de Damasio. Pero eso no lo digo yo. Daniel Dennett tiene una frase que yo la tomé para mí, que se llama, que se define como falacia mereológica. ¿Qué es eso? La falacia mereológica es asignarle a una parte del todo las capacidades que corresponden al todo. En este caso, el todo, el ser como totalidad, bio, psico, antropo, culturo, evolutivo y un largo etcétera, se lo atribuimos al cerebro. El cerebro es un órgano receptor complejo, ¿verdad? Y Todo lo que hay que escuchar. Y como tal, realiza una serie de funciones que, por ejemplo, yo te pongo un ejemplo muy simple, ¿verdad? Perdóname que yo me extiendo demasiado cuando hablo. Sé que los programas tienen límite. Te pongo un ejemplo muy simple. En el librito este sobre neurociencia, se hablaba de que uno toma la taza de café por el AZA porque se ha acostumbrado. Entonces hay una especie, según ellos, de avenida neurológica que ya ha habituado a uno levantar la taza así. Pero resulta que en más de una ocasión uno levanta la taza como uno le da su gana. ¿Quién tomó la decisión? Si se supone que ya el cerebro tiene un condicionamiento previo. ¿Quién decidió? Entonces, el existente, que no es como dice Víctor, la palabra existir quiere decir ponerse afuera, eso es lo que significa existir, obliga a pensar entonces qué es lo que ponemos afuera. Las funciones del cerebro es lo que realmente ponemos afuera, eso es lo que es existir. El ser humano se limita a respuestas automáticas como nos ha enseñado el positivismo. Claro que no es así. En ese contexto, para responderte el sí con respecto a la permanencia de la existencia, más allá de una estructura material determinada, la propia ciencia nos enseña que no somos materia. No somos materia, somos energía. La energía se organiza como materia. Es decir, la energía puede ser materia, pero la materia no es energía. Vamos a aclarar eso. ¿O no produce energía la materia? No. La energía es la que se organiza de tal modo, ya conocemos los experimentos del bosón de Higgs, que es lo que permite la estructuración de esa cosa que llamamos materia, estructura masa, ¿verdad? Pero más allá de eso, la energía tampoco desaparece. Ya sabemos eso desde hace muchísimo tiempo, pero ahora está confirmado con los estudios de la microfísica. Y cada vez más, por ejemplo, yo te puedo poner un caso. Ya sabemos que un átomo no tiene absolutamente nada, es un vacío. Pero es un vacío energético y con una organización. Ahora bien, más allá de esta cosa estructurada que se llama cuerpo material, esta masa, cuando esto se descompone, sabemos que esas estructuras que se descompusieron pasan a ser otra forma de energía. Eso es lo que digo. Hasta el infinito, hasta el infinito. Ahora bien, lo que estaba en esa estructura llamado conciencia, ¿por qué he de suponer yo que va a desaparecer? Gran ingenuidad es una suposición. Que la materia se descompone, que la materia es eterna. Me interrumpe Víctor, no puedo estructurar la idea. Que la materia es eterna, ¿verdad? Porque es energía que lo que hace es cambiar y la conciencia desaparece, se pudre, no deja de ser. Eso es una ingenuidad muy grande, ¿verdad? Que la resuelve un pensador muy importante que yo siempre cito y que trato de encontrar cómplices que lean conmigo, en la que él plantea, por ejemplo, el problema genético como una especie de biblioteca, donde hay unas estructuras genéticas organizadas. Pero un solo elemento que tú muevas de ahí, uno solo, cambia de estructura humana a un chimpancé, con uno solo. La pregunta que él se hace es, ¿quién mueve el libro? ¿Quién mueve esa estructura para que eso deje de ser como los ojos de Víctor ven, ¿verdad? Que cree que lo que existe es aquello que puede ser constatado en términos sensoriales.
cuando sabemos por la microfísica que hay tantas cosas que no somos capaces de ver. Una ¿Cómo se organiza la energía? Dale. De mil maneras. Una pregunta. ¿Cómo se organiza la energía inteligente? Probablemente de otras maneras distintas a las que nosotros estamos acostumbrados y limitados a percibir. Una pregunta, si ese vaso Sí. de cristal se cae y se disuelve, se rompe, ¿sigue siendo un vaso o se convierte en vidrio? Ya no es vaso. No, no es para ti la pregunta, para esa parte. Entonces, si nosotros nos atomizamos, nos dividimos, ¿seguimos siendo nosotros o ya somos otra cosa? Yo lo que pregunto es si la materia en la que estamos estructurados, esta masa en la que nosotros habitamos, llamado cuerpo, sabemos que es eterna, ¿a dónde va la conciencia? ¿Por qué suponer que la conciencia desaparece cuando ya sabemos que el cuerpo no? El cuerpo lo único que hace es cambiar. Se cambia. Vamos, Ramón, ¿cuál es tu posición? Tú dices que sí hay algo más después de la vida. ¿Cuál es tu argumento? Otro equivocado. Mira, aunque yo no soy psicólogo y eres físico. ni Y soy menos fí- cuántico. y no soy físico tampoco. Pero ya está viejito Ya para opinar. señalaron ustedes que dijo un señor francés, creo que apellido Lavoisier, que en la naturaleza todo cambia, todo se transforma y nada permanece igual. Creo que fue él que lo dijo, ¿no? Y entonces también creo que fue Demócrito o algo que ustedes mencionaron allá en Grecia, Parménides. que hablaron de la forma de transformación de la energía, ¿no? De cómo se transformaba. Bien. El cambio y la constancia. Entonces, lo que quiero señalar es que he conocido personas que durante un tiempo han permanecido en estado de muerto, si se quiere, ¿no? Clínicamente muerto. Sí, clínicamente muerto. Y yo podría comenzar hablando con Jesucristo. Jesucristo murió y va a resucitar. ¿Cómo? Quiere decir que ese estado de ¿Cómo? conciencia, que ese estado de conciencia que dice el maestro Zapata, ese estado de conciencia se reincorpora de nuevo al cuerpo de Jesucristo. Pero yo tuve un hermano que en el Instituto de Cardiología duró aproximadamente unos 10 o 15 minutos muerto. Tuvo un rapto cardíaco. No sé cómo se llama. Creo que sí que estuvo muerto, ¿no? Y un primo que estaba dentro de la cirugía que le estaban haciendo, que era de corazón abierto, cuando vio el caso, se paró y se fue. No, cruzó por el lado de la familia y no nos dijo nada. Pero tal vez habían pasado 10 o 15 minutos cuando el primo regresa de nuevo y se incorpora a la cirugía. Mi hermano volvió a la vida de nuevo. Y mi hermano decía, bueno, todo lo que yo viví en esa experiencia de ese tiempo, 10 o 15 minutos que duré, es maravilloso. Por favor. ¿Hubo resurrección entonces ahí? Pienso que hubo Perdón. resurrección ahí, Es lo que yo pienso. Yo le dije que no soy ni psicólogo, ni físico, ni nada de esa cuestión, ¿verdad? Pero eso fue la experiencia que yo viví al lado de mi hermano, y a otras tantas personas le ha ocurrido el mismo caso. Y comencé señalando que el caso fundamental de que sí es el caso de Jesucristo, que murió y vuelve otra vez a la vida. Tal vez esto parezca un poco tonto lo que estoy diciendo, pero nosotros tenemos una cultura que se ha Y Lázaro desarrollado también. por más Lázaro. de 2000 años viviendo la experiencia de Jesucristo, preguntando por la experiencia de Jesucristo. Si eso no es cierto, entonces Jesucristo no es cierto. Pero como Jesucristo existió y la gente lo sigue en el mundo, miles de millones de personas lo siguen, entonces parece que la hija de Lázaro también, Jesucristo, y el propio Lázaro, Jesucristo lo revive de nuevo. Entonces, Entonces, la perspectiva se burló que de la tú teoría planteas dual. Es la resurrección. Después de la muerte viene entonces viene la resurrección. otro tipo de vida. Jesucristo Puede se ser- burló de la puede ser teoría dual. Producto de esa energía que se transformó, en que se transformó la masa muscular, se transforma en otro tipo de materia,
pero la conciencia, que es lo que contiene la energía, como decía el profesor César Zapata, esa conciencia sigue en un plano que nosotros no conocemos ese plano, ¿verdad? Sí. Pienso yo, ¿no? Que no soy psicólogo. Bueno, ahí está la dualidad. Me pueden contestar todo lo que ustedes quieran. Eso es alma-cuerpo. A la población que está viendo el programa. Tenemos un astrofísico de práctica aquí. No, astrofísico no. Yo lo que hago es trabajo de divulgación científica desde la astronomía y la matemática, pero empíricamente para aulas de primaria y secundaria. Pero estos temas son de los que las preguntas siempre salen cuando uno hace la divulgación bien. Okay. Entonces, como divulgador o como persona que le enseñaron, de hecho en este panel hay 3 personas que me dieron clase a mí, me siento bien. Sí. Entonces, como divulgador que he aprendido de muchas personas e instituciones a cómo llevar algo que podría parecer complejo científicamente a que gente que no tiene poca literalidad en ciencia lo comprenda. Este tema, lo que tenemos que tratar de analizarlo fuera de nuestras posiciones personales. Sí. Fuera de nuestras posiciones personales. Y a mí me causa mucha curiosidad que desde los finales de los 70, que es cuando se comienza a registrar de manera más o menos seria, con cierto nivel de rigor, lo que hoy conocemos como experiencias cercanas a la muerte, independientemente de la cultura, que es lo que define los sistemas de creencia de la gente, las experiencias cercanas a la muerte tienen rasgos de similitud muy fuertes, sensación muy grande de paz y felicidad. Son individuales. Voy a ver separación del cuerpo físico con la mente, un túnel o un paso lleno de luz donde me siento tranquilo, sensación de no querer regresar en algunos casos a este lado. Y digo en algunos casos porque las personas que han tenido estas experiencias, que tienen familia, dicen, pero ¿qué pasa con mi familia? O sea, tenía conciencia donde estaba de lo que había de este lado. Entonces, ¿dónde están las variantes de esas experiencias? En los sistemas de creencia que sí son culturales. De aquel lado vi a Jesús. No, de aquel lado yo vi al Dios de mi cultura, o de aquel lado yo vi al Dios de naturaleza cuando son indígenas. Entonces, otras clases de experiencia que están relacionadas a estos fenómenos, que aunque pudiera parecer muy anecdótico, lo anecdótico por anecdótico no tiene valor, no deja de tener valor científico, porque son una clase de información que tú requieres. Hay personas que cuentan y dicen que fulano o fulana antes de irse me visitó, o tuve un sueño, o me dio una información, o me soñé. O sea, ¿cómo se puede explicar científicamente eso? Todavía no podemos. Ahora, es una actitud anticientífica decir rajatablemente, o sea, de entrada, no hay nada. Creo que deberíamos ser humildes y decir, hasta donde sabemos con el método que tenemos, hasta donde manejamos el conocimiento que tenemos ahora, no tenemos evidencia suficiente para afirmar que de aquel lado hay algo. Eso fue una directa. No, mira, óyeme, eso de basar en experiencias personales que no se pueden comprobar, pero imagínate tú. No, pero deja que termine. Entonces, las que no se puedan comprobar ahora porque no tenemos instrumentación. Pues bajo entonces, este mismo argumento, podríamos decir, hace 200 años, los neutrones no existen. No teníamos los instrumentos para verificar su existencia. Cuando tuvimos los instrumentos, se verificó su existencia. Una de las razones por la que la ciencia y el método científico es algo que todo el mundo debería comprender y preocuparse por tener cierto manejo es porque es el único método que está probado que va a mostrarte la verdad independientemente tú estés de acuerdo o no. Incluso a veces con traba, porque en la carrera, en el investigar de por qué la naturaleza funciona como funciona, han habido opiniones personales y posiciones políticas porque la ciencia la hace la gente. Y hay gente que dice, no, yo no estoy de acuerdo con lo que tú propones, yo te voy a trancar. Pero con el tiempo, cuando ese se muere y aquel se muere, vuelve y surge la pregunta de un fenómeno X y ya con otra instrumentación, con otro conocimiento, pues mira, esto que se propuso en este momento, que aquí no caló, que aquí no avanzó, ahora sí vemos que es posible y de hecho lo comprobamos. Entonces, que nosotros, como decía el maestro, no seamos solo esta parte material que no se destruye, sino que se transforma en otra cosa. Que nosotros no podamos probar ahora que la conciencia va a otro sitio. ¿Y qué pasa con esa conciencia? Nota, hay diferentes sistemas de creencia que dan diferentes tipos de abordaje y explicación a todos esos. Eso no es científico. Eso no es científico. Pero si estas experiencias son reales, si el cuerpo es solamente un canal para algo que está por encima de otro plano, eventualmente yo soy de los que creo, y esto es una opinión personal, que eventualmente la ciencia, si eso es verdad, lo va a encontrar. Bueno, pues, ¿cómo negamos que el espíritu no va a otro sitio? Que el espíritu desaparece o no, si nosotros no podemos ver el espíritu. Vemos una manifestación. Aquí hay abogados en este panel. Sí. Noel. Antes
la situación, antes aquí en el país, y todavía en muchos países de América Latina que hay que modificar el código de ley porque todavía está, si había un muerto asesinado y el muerto tenía una reacción física de botar algo, Decían que decían el que lo mató, mató. Ay, Dios mío. Y eso yo lo hemos visto muchas veces. Noel, yo te voy a algo más. Mira, en Guyana, en el 2000, hubo un suicidio colectivo de una secta. Oye lo que hizo, mira. Vamos a matarnos todos, porque en el 2000, que el mundo se va a acabar, va a pasar una nave y nos va a recoger. Y nos va a recoger. Todito lo encontraron muerto, envenenado. Mira, óyeme, uno puede decir, bueno, vamos a escuchar estas cuestiones, pero real efectivamente, con el nivel de conocimiento que tiene la humanidad. No, él no es el culpable de eso, él está repitiendo algo. Tú dijiste, bueno, vamos a escuchar. Sí, pero él está repitiendo algo. Sí, él está repitiendo algo porque cuando está demostrado que la descomposición que ocurre, la desconexión que hace el cerebro es algo extraordinariamente maravilloso. ¿Quién lo creó? No sé. Pero él mismo te prepara para la muerte y te da esa sensación de placebo cuando tú vas a morir. Todo eso son imaginaciones del individuo que está muriendo. Ahora, hay un equipo afuera que está luchando contra la muerte, que es el deber de los médicos, que tiene insumos, que tiene química, que tiene sistemas que te puede resucitar, traerte otra vez del concepto de muerte médica. Del concepto de muerte médica. Pero usted no me puede decir a mí que cuando esos médicos declaran muerte, punto, usted se murió se acabó y todo. Vamos a enterrarte, usted sigue existiendo en alguna parte como usted. Eso es falso. Y eso es falso. General Ramón. de 5 estrellas. Bueno, de 5 estrellas, no sé dónde están las estrellas. Yo creo que no tengo una después que oí a estos camajanes haciendo esos planteamientos. Primero voy a empezar con algo simple. La ciencia tiene un carácter que la hace ser grandiosa, se llama la falibilidad. Podemos equivocarnos y comenzar de nuevo. Y la otra es la duda metódica. Sin la duda metódica no hay ciencia. Sin problemas no hay ciencia. Entonces vamos a comenzar al paso. Sin preguntas. La muerte no es un problema, ¿eh? La materia para nosotros es un problema. Pero la muerte no, Sí, porque es inevitable. Para nosotros es un problema porque la ciencia quiere... Eso es inevitable. La ciencia La quiere, salida de la vida es la muerte. Perdón, la ciencia quiere extender la vida y se está trabajando para El eso. egoísmo quiere tender la vida. Y Eso no hay es- animales en la naturaleza que duran hasta 5.000 años, lo andan copiando a ver qué tienen en su ADN, que podamos hacer una extrapolación al genoma humano. Hedonismo y egoísmo. Dejémoslo ahí. Vamos con la materia. Estamos separando la materia en partes. ¿Qué ocurre? Que la materia, ella en sí misma, es el tiempo, es el espacio, es la materia, es la energía. Ella es el atributo que cubre el universo completo. No hay problema. El tiempo es una construcción humana. Que hemos dicho que un minuto tiene 60 segundos, un segundo es esto, un minuto es esto, un año es esto. No, eso no es un tiempo, milenio. eso es las unidades de medida de No, tiempo. No, espérese, pero es una convención que le inventaron los humanos. Para No medirlo. salió por sí sola. Su origen está en los humanos, gradando el tiempo para poder abordar el proceso productivo desde que el hombre salió como El tiempo existe. Pero el tiempo existe, maestro. Espérese. El tiempo, El tiempo es la unidad de medida del espérese, compañero. Exacto, por eso está la observación. Están Señores. confundiendo la unidad de Espera, medida no. del tiempo con el tiempo. No, espérate. El tiempo es una categoría inexorable que nadie controla. Pues entonces existe. Pero queriendo controlarla, queriendo controlarla, Ok, hemos pero dicho estamos que de el acuerdo tiempo en que existe. es una cosa que existe. construcción, es una construcción No, nuestra. no es una construcción. Fuera de aquí tú no puedes manejar el tiempo. La música es el arte de bien manejar el tiempo y los sonidos. Esos son convenciones. Dicen que el tiempo va del pasado al presente. Es una línea indetenible en el cual van surgiendo todos los hechos que la sociedad y el universo va produciendo. A la duración de cada hecho es lo que le vamos a agradar como tiempo. Ahí es donde vamos. Fulano tiene 10 años. ¿Por qué duró 10 años? Porque en su transcurso de vida, con la convención tiempo, llegó a 10 años, le dio señorio. Un milenio, decimos que tiene 1000 años, es una convención nuestra. Entonces, la duración del fenómeno en el tiempo es que le da la connotación y la objetividad. Si no, Correcto. eso no existiera. Sí. Yo estoy de acuerdo con el profesor Camaño en lo que ¿qué se creó? Se creó la escala de tiempo. Es una convención. Es una convención. Sí, pero eso La no significa escala que de no existe el medida. tiempo. La escala de medida, pero para referirse a algo. Un metro que nosotros es lo que usamos para medir los Medida terrenos. física. Pero la distancia existe.
Sí, pero, sí, claro. Pero la distancia existe. La Medida distancia física existe. existe independientemente de Y la la, migración. Independientemente de que tú la pero midas o la no. pesa 1 No. kilogramo, 2 kilogramos, todos No, son y el peso convenciones. existe Sí, pero en el independientemente. momento que tú quieres atrapar o demostrar el presente, el pasado y el futuro, fuera de la mente que construye eso, tú no lo puedes hacer. O sea, ¿dónde está el pasado? ¿Dónde está? Que no sea en la categoría que tú has establecido como pasado. Pero usted se pregunta, y si usted No, sale- pero Es si que usted sin sale al esas espacio convenciones la vida en exterior, sociedad es imposible. si usted sale al espacio exterior, si el tiempo no hay existiera, tiempo, los GPS no hay funcionaran. tiempo. Es En que el eso es espacio otra exterior. cosa. Me ¿Eh? explico. Sí, Hay pero eso es tiempo, otra ¿verdad? cosa. No estoy hablando de lo mismo. Ahora, pero no, pero voy no a se están disfrutar esto. viviendo allá. Vamos a ver. Señores, pero me dejaron a mí con el discurso. Ah, Perdón, ok, termine, ok, termine. Entonces, si la materia lo es todo, ella es tiempo, ella es espacio. El universo es materia. El cambio es la característica fundamental de la materia. El cambio es constante, nunca se detiene. Los seres humanos somos fruto de la organización de la materia con inteligencia. ¿Pueden existir otras inteligencias fuera de aquí? La ciencia lo está indagando y está gastando millones de pesos para demostrar De dólares. de dólares y de euros para demostrar que pueden haber otras inteligencias fuera de nosotros. Ahora vamos al hombre, vamos a los sistemas que tratan de explicar la existencia humana. El cristianismo dice que el hombre fue hecho a semejanza del Padre Creador. Conversión. El Padre Creador, lo que ustedes construyan en su intelecto. Lo que tú Unos creas. dicen que es Elohim, unos dicen que es el Espíritu Santo, unos dicen que es Mahoma, otros dicen... No, en el cristianismo no se dice que van. Óigame, espérese. Otros dicen. Otros dicen, ok, ya. Espérese. Sí, pero descendiente. Espérese, pero vamos a tomarlo. La religión es monista, no monismo en el Judaísmo. sentido filosófico. Es monismo porque el Dios qué bonito. o la estructura que está es capaz de hacer el bien y el mal. O sea, tiene una dualidad que es el yin y el yang. Ahora estoy en yang, en lo positivo, ahora estoy en lo negativo. Entonces, cada cosa en ese sentido tiene su oponente, como él decía, la vida existe, existe la muerte existe, existe la vida. Una no se explica sin la otra. En el plano biológico tenemos el catabolismo y el anabolismo. Si uno de esos cesó la vida. Pero ahí fue que Víctor dice que la muerte es una continuidad. Espérate. La muerte es la continuidad Sí, de la Pero vida. claro que sí. pero espérate. Claro que sí. Usted no Pero puede hacer espérate, nada. no, Usted no puede hacer espérate, nada. Espérate. Por eso no es un problema. Perdón, el hecho de que el cuerpo se degrade, calcio al calcio, potasio al potasio, hierro al hierro, es la materia en evolución. Para que tú la mantengas como vida, debe existir el movimiento, la inteligencia, en la forma en que sea. Una ameba es capaz de realizar millones de reacciones químicas en segundos. El pensamiento es tan rápido que es más rápido que la luz. Si yo pudiera estar en estado de gina y dijera, transporto la materia con el pensamiento, estoy en Marte ahora mismo, en Marte estoy. Pero todavía no hemos llegado al estado de gina, que dicen que San Martín de Porres logró el estado de gina. Ay, Dios Que mío. varios en la historia, y Jesús también, ¿Y quién? logró el estado de gina. ¿Qué quiere decir? Jesús. La descomposición molecular, transportar la materia con el pensamiento. Pero ahora lo estamos haciendo. Transportar la conciencia. La materia no. Ah, pues míreme. Cuando ellos se iban, Pues míreme, no, 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 quedaban no, ahí. no, no, en no, el no, caso no, de ciertos no. personajes históricos que lo han visto en dos sitios simultáneamente. Casa de los Y espíritus. los testigos están en la historia. ¿Es falso o es verdad? Y cuando inventemos la máquina del tiempo, vamos y comprobamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que eso está en la literatura. El espíritu, el cuerpo. Para los orientales, el cuerpo está compuesto de tres estructuras materiales, que es el cuerpo físico, cuerpo astral y cuerpo etéreo. ¿Qué ocurre? Que los esposos Kerling, con la cámara eléctrica, lograron sacarle una foto al cuerpo etéreo. El que quiere, mío. entre y búsquelo. Los esposos Kerling rusos. Cuando cortaron una Vamos a hoja repetir La de eso. Laura. enganchada a Dios. a la mata y le tiraron la foto, la hoja sale completa. La parte que le falta sale media lumínica. Vamos a repetir Cuando eso, a le ver. tiraron una foto a un brazo humano que lo cortaron, el brazo sale completo lumínico. ¿Qué quiere decir? Que la foto eléctrica, como le llaman ellos, fue capaz de retratar el cuerpo etéreo. Por lo que Todos los que han intentado replicar a partir eso de ahí se ha han dicho, fallado. Claro, vamos a repetir. se ha derivado que es posible la existencia de los tres cuerpos: el etéreo, el físico, ¿y cuál es el otro?
Sí. Te puedo hacer un paréntesis. El otro, usted no me está Te siguiendo. puedo hacer un paréntesis. Estamos Te siguiendo. puedo hacer un Bueno, paréntesis. Espérate. Déjame decirte, Camaño. No, espera, déjame. No, pero continúa. Alan Kardec. Va a continuar. No, pero- Alan No, no, Kardec, vamos oye, de lado. Alan Kardec, Entonces, Alan Kardec, que todos lo conocen, Sí. también habló de la trascendencia del espíritu. Ah, Joaquín sí. Trincado, que Todo el mundo rivalizó puede con hablar. Einstein. Tú tenías que aclarar. Óyeme, Una Joaquín conferencia Trincado, de profesores. oye, Joaquín Trincado rivalizó con Einstein sobre la relatividad. Te habla de la trascendencia del espíritu y que la materia cesa, pero el espíritu se emancipa. Qué espíritu, es un Le invento. están llamando conciencia. invento. Y que esa conciencia, como dice Buda, como dice Lao Tse, Invento. es capaz de reencarnar por ley de compensación o de causa y efecto a volver a hacer el trabajo que dejó por la mitad, porque la vida es una escuela donde Mira. viene todo el mundo a pagar y a quemar instintos y a crecer en el plano universal. Mira, eso lo dicen las religiones, mientras que el cristianismo te habla de la resurrección. Víctor le va a dar un ataque cardíaco. Sí, porque yo me acuerdo. Zapata por el otro lado también. Pues son unos intolerantes. No, tú lo que tienes que aclarar. Tú me dices, Pero- mira, pero- vas a una conferencia del profesor pero no. y yo con gusto vengo a escucharlo. O va No, a no. un debate, No, pero- o va a un panel. porque Yo- el problema yo nada más es quiero aclarar poner algo. En donde que yo estoy. Yo nada más quiero poner, Yo no tengo ningún nada más voy a problema decir una de tolerancia. expresión, nada más voy a decir una expresión para contestarle a ustedes. Miren, Manuel Grullón. Manuel Grullón yo me también, acuerdo, Manuel señores, Grullón. señores, todos estamos en- señores, una vez yo buscaba libros en la Duarte y siempre veía de que Nostradamus. ¿Cuánta gente hizo dinero con esas profecías? Con la de ustedes van a hacer más. Pero perdón. Con todas esas que ustedes están diciendo, se va a hacer más dinero todavía. Tú estás equiparando lo de Nostradamus y lo que plantea. No, exacto, porque evidentemente tú me estás diciendo a mí, ¿Estás de acuerdo con pero que tú me dices a mí que basando a este nivel en que está el que más la humanidad. hemos presentado para- diferentes perspectivas ha sido no, Camaño? pero historias. Excelente. Soy histórico, porque cuando yo no puedo replicar, No, es una anécdota, cuando yo no puedo replicar. No. Ese experimento. No. Lo han intentado replicar, que No. funcionó. Todo experimento debe ser replicado en no cualquier salió parte bien. del mundo con la misma condición y los mismos recursos y el mismo conocimiento. El experimento que no se replica queda en una experiencia muy personal de quien lo está diciendo. Y además, quiero decir a los compañeros, para ser breve, que ustedes me están hablando de una historia reciente, Cristo de ahorita, Buda de ahorita, ¿verdad? ¿Tú sabes cuánto tiempo tiene la humanidad sobre la Tierra? No se sabe. Dale. Por consenso, no menos de 300.000 años. Entonces, ¿cómo tú me hablas de Una verdad consensuada. Y Por consenso. No quiere decir que sea así. Espere, No, Eh, no quiere decir eh, que sea, dime. que sea más tampoco. Espérese. Pero Y- no menos de ahí. No, pero Espérese. es un consenso. el hombre tiene 1 millón de años, Ah. que es Homo sapiens. Y, sígame y 2.000 añitos de qué es cristiano. pero no. Pero ven acá, yo quiero saber ¿qué cuánto lo que es. tú quieres decir Ok, con oh. que el hombre tiene 300.000 años? Lo que quiere decir es que hay sistemas de creencias que desaparecieron. Lo que creían Totalmente. nosotros. Ellos Ah, no, se han construido se fueron. otros No, puntos. Se no, construyeron otros espe- sistemas, pero hemos tenido 60.000 sistemas de creencia. Te repito, Espérese. el maestro presentó argumentos físicos, presentó anécdotas astrales, religiosas, y argumentó lo que él cree de la continuidad de la vida. Puso desde diferentes perspectivas religiosas. No Él hay entiende que es forma un de ciclo. sobrevivir como yo después de la muerte, que sería el ideal de todo individuo que quiere ser eterno. Eso lo dice usted, El lo digo yo, egoísmo porque no hemos- humano, no la hemos tenido la ambición experiencia de ir y humana, venir, nadie lo la ha hecho. necesidad de seguir cogiendo gusto hace que usted quiera seguir vivo en otra vida. Y yo, para prometerle o controlar su conducta, le tengo que prometer algo. Entonces, Y si soy cristiano, le prometo que pórtese bien y siga viviendo más allá. ¿Por qué todos los cristianos le tienen miedo a la muerte? No, todo no, usted Claro le que sí, usted hombre, le tiene miedo a la muerte. Por eso los ateo. hospitales están llenos de gente. Pero que tú le tienes que miedo a la creen en muerte y Dios. ateo. Tú no te has Por visto eso, cerca por una eso, experiencia de los la muerte. hospitales están llenos de muerte, de Óyeme, gente que cree en Dios. es Si usted creyera que hay otra vida, usted fuera feliz a la muerte. Óyeme, es posible que si tú Oh. te ves en un estado de ¿Qué gravedad... es eso? De que Óigame, huyendo de la aclame a muerte Dios. y Óyeme, creyendo en la muerte. ¿Cómo óigame, se contradice? óigame, No hay un aclame principio a que no Dios. se puede ser de que ser y no ser al mismo tiempo. Entonces, si usted cree en la muerte, no le huya Ser tanto. o no ser. Pues si usted cree en la muerte, no quiera ser eterno. Zapata, vamos a Espérese, darle la- espérese. No, pero él se está dirigiendo a mí como que yo quiero ser eterno. No, No, es claro. Yo te estoy explicando las concesiones que hay Claro, en la ¿eh? sociedad. Claro que sí. Pero yo por conozco eso son concesiones. Óyeme, yo conozco personas como usted que no le tienen miedo a la muerte, que son materialistas y a la hora que se han visto chiquitico han mandado a buscar un cura, compadre. Ayúdame. Para asegurarse. Tú ves, Para eso es una asegurarse. falacia. Zapata. Eso llama, Dale, ¿cómo Zapata, llama? tu posición entonces con respecto a lo que planteó el maestro Camaño y ¿Con cuál de las cosas que planteó Camaño? Porque fue elige la, muchas. elige la Dale, hombre, dale, una. Elige tu prioridad, tu prioridad. Pero mira, lo primero es que habló de 3 cuerpos materiales. Usó la palabra material como un lapsus, estoy seguro, porque obviamente no son 3 cuerpos materiales.
sensoriales, comenzando por el tema del astral, Astral. del cuerpo astral. Hay una discusión larguísima sobre el tema del cuerpo astral, y también el tema de la cámara Kirlian es un anacronismo que ya no se discute. O sea, la cámara Kirlian ya no se puede replicar como planteó el propio Víctor, porque hoy día sabemos que hay una serie de formas de energía que persisten. Sin embargo, al lado de eso está lo que se llama la permanencia del órgano. Se ha demostrado que personas que pierden un órgano durante mucho tiempo creen tenerlo ahí todavía. Es decir, estamos hablando El órgano fantasma. el órgano fantasma. Estamos hablando en ciencia, ¿verdad? En neurociencia, donde la persona todavía cree tener un brazo después de haberlo perdido. Es que le explican los dedos, inclusive. Sí, En el cerebro. sí, exactamente. Pero Víctor diría que eso es un problema cerebral, ¿verdad? Que eso es Absolutamente. el cerebro todavía cree tener. Por eso hay que dar terapia para volver a enseñar al cerebro cuando tú te lo rehabilitamos. En los cerebrocentristas, el cerebro es Dios. En los cerebrocentristas. Es decir, el cerebro es todo. Todo el El cerebro. lo hace todo. Se crea a sí mismo, se modifica a sí mismo, etcétera. Pero resulta que hay un pequeño error. Por ejemplo, el error está en la mente como perdóneme, profesor, que ya hable así, porque usted dijo, yo no soy físico, no soy esto. Bueno, yo soy físico, soy de todo. Porque la ciencia no tiene compartimentos. Porque te lo ha permitido tu cerebro. La ciencia no tiene compartimentos estancos, y menos hoy día. Si tú hablas de la psicología, vas a encontrar vasos comunicantes con otras disciplinas. Claro. Y si no quieres, bueno, pues lo lamento. Yo no puedo hablar de otra manera, ni puedo aterrizar nada tampoco. Si hay que aterrizar hablando en términos, bueno, yo hablo así, lo siento. El epifenómeno, que es donde Víctor se basa, la idea de que todo surge del cerebro. Incluso la propia mente es epifenómeno del cerebro. Función del cerebro. El cerebro causa a la mente y la mente no puede causar nada y se detuvo todo ahí. Eso es una ingenuidad. ¿Por qué? Porque el cerebro funciona químicamente, electroquímicamente. Entonces resulta que si yo mando una carga de dopamina, va a producir un determinado efecto, lo cual no necesariamente es así. Por ejemplo, la carga de adrenalina para responder a una agresión. Pero resulta que el individuo, a pesar de que recibió el chorro de adrenalina, no responde a la agresión. ¿Quién toma la decisión de inhibir la respuesta conductual coherente con la respuesta química? De la parte fisiológica. La neocorteza. Entonces, dice el otro, el propio cerebro con la neocorteza. ¿Y cómo tú lo demostraste? ¿Con cuál otra carga? Pero además, la segunda pregunta, ¿por qué ocurriría eso? Suponiendo que en la neocorteza entonces se exprese otra estructura química que inhiba la primera respuesta. ¿Por qué ocurrió eso? ¿Qué ha pasado? Bueno, no tenemos la respuesta por una razón muy elemental, porque vemos al todo solamente una parte del todo, que es el cerebro. Por tanto, el concepto de epifenómeno es interesante porque el propio cerebro es un epifenómeno de una estructura aún más compleja que no es simplemente la del cerebro. Ya de llevarlo ahí al plano de la metafísica, Joaquín Trincado, que también eso ya ha sido absolutamente sacado de discusión. Profesor, pero, usted, perdón, que yo no lo interrumpí, maestro. Dame un chance. Deme un chance, que yo no lo interrumpí. Usted dio una cátedra aquí de 20 minutos. Déjeme terminar a mí tranquilito, por favor, después usted habla. Eso de Joaquín Trincado. Igualito. Eso de Joaquín Trincado es una cosa que ya es anacrónica. Ni siquiera en ¿Usted se lo leyó? Ni siquiera en el ámbito de la Sí, a los 14 años. Ni siquiera Háblame de la fáquida de Neco. Si te lo leíste. Ni siquiera en el ámbito de los estudios metafísicos se habla de eso ya. Eso está fuera de discusión. Pero se puede traer a la mesa como tú puedes traer cualquier otra cosa. Puedes traer a Maitreya, a los creyentes en el dogma de la meseta de no sé quién. Y eso son especulaciones que no caben en un debate científico. Pero que tienen su validez, porque como yo defiendo la complejidad, todo puede ser escuchado. Incluso los relatos que no tienen ningún fundamento científico, como es el caso de hablar sobre los discursos de ese tipo de visión mística, ¿verdad? Que respetamos, que no queremos tampoco anular ni descalificar. Termino con lo siguiente. La mente, esa cosa que llamamos mente, ha generado más de 20 teorías pro y contra, pero no ha podido ser anulada del debate. Se sigue discutiendo y discutiendo. Y ahora lo que se ha creado con la moda de la neurociencia es que la mente es un resultado
epifenomenal de las propias funciones del cerebro. Sí. Pero ¿quién determina Con la cuándo física cuántica Pero también. ¿quién determina, por ejemplo, que el lóbulo prefrontal inhiba mi respuesta violenta, mientras que en el cerebro primitivo yo estoy mandando una carga de que debo responder? ¿Quién es el que está manejando esas respuestas? Esa cosa que está manejando esa respuesta yo le puedo llamar conciencia. Ahora, ¿dónde yo la sitúo? ¿En qué lugar está? Ese es un debate que no vamos a terminarlo hoy. Pero mira, César, para dar el paso y terminar, para darte el paso a ti, César, tú sabes que hay teorías que se han construido e intentan ser científicas, pero al final lo que son reductoras de incertidumbre. Para darte una explicación, tú más que yo conoces la misma teoría del psicoanálisis. Para mí, el que yo más respeto en términos de la explicación del psicoanálisis es a ti. Y hay una división de la mente, del aparato mental. Y para mí es una metáfora que se está utilizando para explicarte esto. El yo, el ello y el super yo. Y después la teoría del juego, de la teoría transaccional, te lo plantea como el yo padre, el yo adulto y el yo niño. Pero en la teoría del cerebro triuno, que tú hiciste de soslayo, señalamiento sobre eso, tú sabes que hay un cerebro, el cerebro primitivo, el reptiliano, el cerebro límbico, que es el emocional, y la neocorteza frontal. Y tú puedes decir, bueno, para mí eso no existe, pero para mí Freud fue genial, independientemente de todo. Y cómo nosotros explicamos que pueden haber una dicotomía, y tú conoces bien la teoría de Leon Festinger, de la disonancia cognitiva, cuando dos pensamientos se atacan entre ellos, y tú dices, coño, pero ¿será que yo me estoy volviendo loco? Y conoce también la representación meme, a nivel de meme, o de lo que tú quieras, metáfora, de los homúnculos, del angelito que te asesora por un lado y del diablito que te asesora. También eso es anacronismo puro. También es anacronismo, pero están ahí. Y para tú tener una no hay base. ningún diablito ni ningún angelito. Pero perdón, tú sabes que yo no creo en eso, pero hay. Ni hay homúnculos tampoco. Los homúnculos, Porque hemos pero sustituido. hay una teoría sobre eso. Quitamos al homúnculo. Sí. Éxito para la ciencia de la conducta. Ya no hay un homúnculo. Pero ahora le atribuimos al cerebro que él es el que hace las Pero cosas. ese planteamiento Es lo mismo que los pero está- homúnculos. pero está No bien. que hemos cambiado el nombre. Exacto, eso es lo que te digo. Y se vende el libro, se vende el teoría. Entonces ahora no es un hombrecito que está dentro de mí activando la máquina. César, es la propia máquina. Tú conoces más que yo la llamada teoría de los paradigmas Sí. de Thomas Kuhn y de la crisis de los paradigmas. En una ocasión, ¿qué es lo que prevalece? Bueno, el enfoque que el poder te impone en ese momento, pero después que sí. eso viene y se El sustituye. imperialismo de la ciencia. Pero otro mete relato. A usted no Para le gusta finalizar ya nuestro... Ha estado bueno el programa. Para Oye, finalizar. Para finalizar, Oye, o al menos mi parte. perdóneme, No hay problema. Voy a abusar de que fui profesor suyo. Se lo concede. caja de Schrödinger, adentro de la caja de Schrödinger, el dispositivo. el electrón, la partícula de luz que está ahí adentro, está comportándose de algún modo, aunque yo no pueda verla. Porque para verla tendría que arrojar más luz y ya su comportamiento sería otro. Pero eso está haciendo algo ahí adentro. Claro que sí. Ese principio de incertidumbre que está en la física, una de las ciencias más que priva en ser más exacta, ¿por qué no puede ser discutido como principio de incertidumbre en las ciencias humanas con el problema entre conciencia y materia? Bueno, tú sabes que von Bertalanffy, en su teoría general de los sistemas, lo que intenta es que a partir de una teoría general tú puedes extrapolarte de una teoría a otra para explicar las organizaciones, explicar la conciencia, explicar cualquier otro tipo de cosas. Pero bien, vamos a cerrar ahí en ese punto. Si algo no se puede cuestionar, si algo no se puede preguntar, hay dogma. Hay problemas. Claro. Entonces, yo soy de los que pienso, como dije en mi primera intervención, que si hay algo más allá de lo material, que es parte de la naturaleza, aunque no lo veamos, eventualmente la ciencia podría poder decir, sí, mira, eso existe, eso es así. Ahora, con los instrumentos que tenemos ahora, ¿podemos afirmarlo? No. Se está haciendo un trabajo, digamos, de recaudación de información serio, sí. No ha sido, digamos, abordado aquí en este panel hoy, pero yo creo que tenemos que ser humildes, y más lo que tenemos estudiantes en aula, de afirmar que la ciencia, y más nosotros que somos de ciencias humanas, de afirmar que la ciencia es una caja cuadrada. Que lo que está dicho y comprobado y punto.
Porque como dijeron en un momentito, lo único constante es el cambio. Y en el ámbito científico, lamentablemente, los avances suceden un funeral a la vez. Bien. Bien, nosotros siempre decimos en Doble Moral que no pretendemos imponer nuestra perspectiva, sino opinamos en función de los sesgos que nos permiten construir nuestra propia realidad. De todas maneras, es poner el debate en la mesa y que usted intente, como nosotros, llegar a la esencia más allá de la apariencia. Sin embargo, usted es propio de la construcción de su realidad. Así que nos vemos en otra entrega. Estuvo